Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido a través del libro más grande dado a la humanidad, la Palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, habrá versículos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo. Y el capítulo de hoy es Números 9. Cuando Dios se mueve, nos movemos. Fue el icónico estadista y pastor de la Iglesia Bautista Bellevue, Adrian Rogers, quien dio una sabiduría profunda a jóvenes pastores sobre aceptar un cargo en una iglesia. Él dijo, si somos llamados a una iglesia, hay 2 cosas para las que debes prepararte. Prepárate para pasar el resto de tu vida allí y prepárate para irte en los próximos 15 minutos. Ese consejo capturó la naturaleza impredecible de la nube y el fuego en Números 9. La nube que te lleva a un lugar para establecerte por años y quizá el fuego en una noche que te pide empacar para moverte al siguiente lugar. El consejo de Rogers no era solo para líderes, era para todos. Muévete cuando Dios se mueve. Era evidente para los israelitas que cuando la columna de fuego se movía o la nube se movían, era tiempo de empacar y seguir el camino. No había discusión ni debate. Nos movemos cuando Dios se mueve. Puede que fuera un lugar durante años o solo días, pero era el pueblo de Dios y era decisión de Dios cuándo moverse. Esto es lo que Dios le dijo a los israelitas en Números 9, desde el versículo 15. El día que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo algo que parecía de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los israelitas partían y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Al mando del Señor, los israelitas partían y al mando del Señor acampaban. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los israelitas guardaban la ordenanza del Señor y no partían. Cuando la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo, según la orden del Señor, permanecían acampados, y según la orden del Señor, partían. Pero cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, y la nube se levantaba por la mañana, ellos partían, y si permanecía durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba, ellos partían. Ya fuera que la nube se detuviera sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él 2 días o 1 mes o 1 año, los israelitas permanecían acampados, y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Al mandato del Señor acampaban, y al mandato del Señor partían. Guardaban las ordenanzas del Señor, según el mandato del Señor por medio de Moisés. La primera experiencia de Israel con la columna de fuego y la columna de nube no fue agradable. El primer lugar al que los llevó produjo confusión masiva y queja. La nube y el fuego aparecen en Éxodo 13 y el lugar de llegada en Éxodo 14. Se nos dice que fueron guiados a acampar frente a Pi Hairot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, junto al mar. Esos nombres no significan mucho hasta que digo el nombre del mar que tenían enfrente, el Mar Rojo. Estaban en un callejón sin salida, pero el lugar al que Dios los llevó se convertiría en el milagro más icónico de toda su travesía. Esa nube y ese fuego eran el GPS que Dios les dio en el desierto. Y la frase clave en toda esta sección se repite 7 veces. Por mandato del Señor, por mandato del Señor. Esas palabras nos recuerdan que Dios decide la dirección del GPS y no está pidiendo consejos ni opiniones sobre el camino más rápido, el más seguro o el más cómodo.
Nos movemos a su mandato. Nos movemos cuando Dios se mueve. Conozco el GPS de Dios personalmente. He visto la nube moverse en momentos decisivos de toda mi vida y casi cada viaje fue de 1000 kilómetros o más. Cuando la nube se mueve, ese es nuestro siguiente paso. Es el lugar donde Dios quiere que estemos. Nuestra naturaleza es acomodarnos donde ya estamos. Elegimos lo que nos es familiar, donde navegamos sin problemas. Pero la nube y el fuego nos llevan a territorios desconocidos de la fe. Seguir el fuego y la nube significa que aceptamos estar cómodos con lo incómodo. ¿Cómo veo eso hoy? No tenemos la nube ni la columna de fuego. ¿Cómo sé que Dios se está moviendo y me está pidiendo que me mueva? He mantenido mis ojos y mis oídos atentos a esas nubes y columnas de fuego. Busco la providencia de Dios, puertas únicas que se abren delante de mí. Escucho la voz del Espíritu Santo y me mantengo sensible a consejeros sabios. A veces el cielo le da palabras a mi corazón o a través de los siervos de Dios. Presto atención a mi lectura de la palabra de Dios. Hay ciertos pasajes que saltan y Dios me dice, pon atención, esto es para tu próxima travesía. Además, nada me insensibiliza tanto a la voz de Dios y me ciega tanto a la dirección de Dios como la desobediencia. La obediencia me mantiene sensible a la dirección de Dios. He aprendido que nos movemos cuando Dios se mueve. Esa es la exhortación de Números 9. Si nos quedamos cuando Dios se está moviendo, nos secamos. Nos volvemos complacientes y cómodos porque hay crecimiento en el movimiento. Y si nos movemos cuando Dios dice quieto, nos metemos en problemas, enfrentamos derrota y abatimiento. Eso le pasó a Israel. La nube los llevó hasta las fronteras de Canaán y Dios dijo, tomen la tierra prometida. Los he guiado hasta esa batalla. Israel dijo, no lo haremos. Estamos cómodos justo donde estamos. Y apenas Dios los juzgó, dijeron, iremos ahora. Y Dios dijo, es muy tarde. Deuteronomio 1 habla de un pueblo que se movió cuando Dios dijo, quietos. Escucha el versículo 41. Ustedes respondieron, hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo, diles no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar, al contrario se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas y los derrotaron desde Seir hasta Horma. Entonces volvieron y lloraron delante del Señor. Cuando te quedas quieto mientras Dios se mueve, vives una vida egoísta. Cuando te mueves y Dios te dijo quieto, vas solo hacia la derrota. Pero cuando te mueves, cuando Dios se mueve, prepárate para la victoria. Prepárate para los momentos más emocionantes de tu vida. Moverte cuando Dios se mueve significa que estás en el centro de la voluntad de Dios. Puede que no te guste la ruta o creas conocer un mejor camino, pero cuando veo la palabra mandato 7 veces, recuerdo que Dios no me está pidiendo mi opinión, está pidiendo mi movimiento. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.